noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 12 de abril del año 2024. Ante todo, nos ponemos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y querer del eterno Padre Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal, Francesco? ¿Cómo estás? Hola Martín, buenas noches. Aquí feliz de poderlos acompañar un viernes más. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Perfecto. Entonces estoy en Quito y estamos para este domingo tenemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Dice, cuando los discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús, inclusive al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo, ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo sí tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Les ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vemos que es una secuencia con el Evangelio de la semana pasada, a donde Tomás no creía que se había presentado Jesús. Los evangelios de Lucas tienen esta particularidad de seguir esta secuencia y estamos prácticamente llegando al final del evangelio de Lucas respecto a lo que tiene que ver con la resurrección. Pese a que Jesús demuestra que Él es resucitado, de todos modos hay incredulidad. No hay ese convencimiento, pero sin embargo la manifestación no es mucho de temor, sino más bien de alegría, de tenerlo nuevamente con él, con ellos, y de empezar a hacerles esa evangelización, podríamos llamar hoy, de, o esa catequesis, de decirles, esto estuvo escrito en los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que tenía que pasar? El hombre el Hijo de Dios tenía que llegar a la tierra, tenía que morir y resucitaría al tercer día. Ellos, esa parte como que no la tenían muy clara, porque pensaban que no era factible. Bueno, ahora lo están viendo, lo están tocando y están compartiendo. Y hay una parte interesante también que es que lo reconocen, los discípulos de Maús lo reconocen al partir el pan, que es
no es otra cosa que la que se instituyó la Eucaristía, se instituyó la Eucaristía en la última cena, es que ya se empezaba a hacer el, esta, partir el pan para poder compartir todos del mismo pan, que no era otra cosa que ahora lo entendemos, es el cuerpo de Cristo. Es un evangelio que, por la secuencia que tiene, muy, muy interesante, porque gente que podríamos decir hoy no preparada, empezó a prepararse, pero en forma directa con Jesús. Qué suerte que ellos tuvieron. Nosotros que hemos tenido toda una catequesis de muchos años desde que hicimos la primera comunión hasta ahora, muchas veces no creemos en que esto sucede. No nos damos cuenta que lo más importante que pasó en la última cena fue instituir la Eucaristía. Entonces vemos acá también que siempre la recepción es: la paz esté con ustedes. Ese es el saludo. Pues la paz es momento de unidad, momento de unión, momento de eliminar cualquier aspereza que tengamos unos con otros. Esa es la paz. No estamos hablando de la paz de la guerra, ni mucho menos, no. Porque todos como seres humanos tenemos conflictos. Pero para ir a la Sagrada Escritura, ir a recibir la Eucaristía, tenemos que haber sacado de nosotros toda esa grasa que llevamos, incluso tenemos que estar confesados. Empieza a tomar entonces una figura un poco más distinta. Jesús ya no como el Redentor solamente, sino también como el que les enseñaba en vivo y en directo lo que significó la cruz, el Vía Crucis, la muerte, la sepultura y la resurrección. Reché. Así es, Martín. Este evangelio es un evangelio muy típico del tiempo de Pascua. Y vale la pena aclarar y hablar un poquito sobre el tiempo de Pascua porque muchos católicos creen que la Pascua es el domingo de Pascua y ahí termina el tiempo de Pascua. Y no es así. El tiempo de Pascua es un tiempo prolongado que justamente estaba revisando y, bueno, termina obviamente siempre en el domingo de Pentecostés, que se celebra este año en mayo 19. Es decir, tenemos un largo tiempo de Pascua, que es tiempo de celebración, que es tiempo de regocijo, es tiempo de algarabía, porque es, como tú bien dices, el tiempo que vamos a leer en las Sagradas Escrituras también. Jesús ya resucitado, sus apariciones antes de ya subir definitivamente al Padre. Entonces, por eso existe también dentro del calendario de la Iglesia el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de preparación para esta gran celebración. Así como en el tiempo de Cuaresma nos eximimos de muchas cosas, acompañamos a Jesús durante esos 40 días en el desierto, que culminan en un calvario y en su posterior crucifixión y muerte, previa a su resurrección. Entonces nos eximimos, hacemos ayunos, hacemos abstinencias, nos mortificamos voluntariamente. Ahora es un tiempo de júbilo, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de celebración. Y así hay que verlo. ¿Por qué? Como tú decías, Martín, por una sencillísima razón, porque es el tiempo fehaciente en la historia de la humanidad, donde se comprueba que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque se les aparece en cuerpo, ¿ya? Y con las heridas de la crucifixión. Entonces, es la prueba fehaciente para la humanidad de que existe otra vida después de esta, de que ese cordero inmolado en la cruz es nuestro Salvador y que nosotros tenemos que apuntar
durante esta vida, que es pequeña, como siempre hemos dicho, corta, finita, ¿ya? Tenemos que apuntar a construir nuestra salvación, que será para toda la eternidad. Martín. Sí, Jesús está vivo, es el mismo Jesús, pero algo ha cambiado. Se cumplió el tiempo de la crucifixión y se cumplió el tiempo de la resurrección. Entonces, cuando leemos el credo, donde decimos claramente, afirmamos nuestra fe, es lo que estamos repitiendo, es este espacio de tiempo. ¿Eh? Es el mismo Jesús con los mismos discípulos, pero como quien dice, para ponerlo en palabras más comprensibles, con un paso adelante, porque ya pasó por la muerte. Y esa es la parte más importante. Esa es la fe del católico. ¿Para qué? Para llegar a la glorificación de Jesús. O sea, para llevarlo a la gloria por cuando ya en la ascensión del Señor ya se habrá concluido en la mentalidad de los apóstoles y discípulos, se habrá cerrado ese ciclo que él lo anunció antes de que suceda y que hoy lo está, él como en términos mundanos, lo está disfrutando de decirles, se cumplió lo que yo les había dicho. Esta historia es una historia concreta, es una historia real, porque quienes la escriben la sintieron, la vieron, la disfrutaron. El Hijo de Dios está vivo, tiene ahora a su haber todos aquellos milagros que se hicieron, toda aquella multitud que el domingo de Ramos lo estaban aclamando, y también todos aquellos que lo siguieron, lo crucificaron. También aquí es importante la figura de la madre, que aunque no se la menciona, la madre está con los discípulos. La Virgen María está con los discípulos. Está feliz de ver a su hijo, pero ella, en el fondo, se acuerda de cosas puntuales. En la anunciación, que fue el lunes pasado, las palabras del ángel, cuando le anunció que ella había sido la escogida. Soy la esclava del Señor, fueron sus palabras. Y cuando lleva al niño a presentarlo al templo, cuando el anciano en la puerta le dice que una espada traspasará su corazón. Y ahora ve a su hijo resucitado. Ella entiende también, como mujer, ser humano, entiende también que se van cumpliendo todo lo que el ángel le dijo en esa anunciación. Por eso nuestra religión, nuestra historia es tan hermosa, porque es coherente, se va ensamblando una cosa con otra. Pero viene también la parte humana. Cuando a los apóstoles de Maús les dicen, ¿tienen algo de comer? Entonces viene esa parte, y lo reconocen ahí al partir el pan, y eso los llena de felicidad, porque ahí desaparece Jesús. Vuelve nuevamente ahora en este evangelio a aparecer. Está claro que este es el evangelio de Lucas, pero hay el evangelio también de Juan, que habla también de los apóstoles de Maús, que hace un poco más larga la historia de la caminata, etcétera, etcétera. Come con ellos, y él, al comer les da la comunión. Él mismo les está dando con su mano su cuerpo y su alma, como fue en la última cena. Pero él ha resucitado. Y él ora y le pide al Padre, porque estos discípulos, estos apóstoles, tengan la fuerza para llegar a solidificar esta religión, que para unos podría ser una secta, o los persiguieron, el gran perseguidor de los discípulos, Pablo, que ya vivía en esta época de la resurrección. ¿Mm? Entonces,
Él le pide al Padre eso, que este compartir el pan sea como la primera piedra de esta Iglesia Católica para que surja y que ellos salgan después. Vendrá Pentecostés, a donde ya serán liberados y llenos del Espíritu Santo para proclamar la buena nueva. Jesús está vivo y es el Hijo de Dios. Francesco. Así es, Martín. Nuevamente, como tú bien decías, el tiempo de Pascua termina con la fiesta de Pentecostés. Es el tiempo donde ya los discípulos, que ahora convertidos en apóstoles, se separan y se van a predicar lo que han visto y vivido, ¿eh? A todas las naciones. ¿Qué eran todas las naciones en esa época, si lo vemos? Era todo lo que en gran parte fue el Imperio Romano, ¿eh? Parte de Asia, norte de África y Europa. Y eso fue un gran comienzo de la Iglesia Católica, de los cimientos de lo que hoy es la Iglesia Católica, porque de ahí obviamente siguió creciendo. O sea, todo se cumplió al pie de la letra. Eh, Nadie dijo que iba a ser una iglesia perfecta, tiene sus bemoles, de hecho los tiene desde la época de los discípulos, había ahí un traidor, pero es lo que es y es lo que Jesús dijo. Tú serás Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y ésta existirá para siempre. Entonces, es la realidad y es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Por eso estamos tú y yo aquí, por eso están nuestros televidentes y radioyentes escuchándonos. Entonces, es muy, muy, muy interesante la Biblia, no solo, y perdón que diga esto, como palabra divina, sino como documento histórico, porque el Nuevo Testamento es muy preciso y es documento reciente, o sea, si tenemos documentos jeroglíficos y de civilizaciones que han existido, pues, de tiempos antes de Cristo, 1500, 2500 años antes de Cristo. Entonces, es tiempo realmente reciente. Como lo hemos hablado en otros programas, podemos, desde Pedro, que se considera el primer papa que tuvo la Iglesia Católica, hasta el Papa Francisco, podemos ver toda la sucesión de los papas, con nombre y apellido. Entonces, eh, perdón que lo diga de esta manera, es historia real, no caben dudas. Y el comienzo de esa historia real, eh, por así decirlo, la inspiración que nosotros tenemos que sentir para creer, es justamente cosas como el Evangelio de hoy. Jesús se presenta a los discípulos y con estos testimonios de Jesús, que lo ven en persona después de, de- de muerto y resucitado, obviamente ahí está la fuerza para ir a llevar el Evangelio, para hacer lo que es la iglesia hoy por hoy, a pesar de que fueron perseguidos y martirizados. Entonces, tomemos todas estas cosas en tiempo, en serio, y veamos justamente y entendamos por qué este tiempo de Pascua es tiempo realmente de celebración. Ya vendrá después de Pentecostés lo que denominamos el tiempo ordinario. Martín. Sí, la fe de las primeras comunidades que se ha fundado a raíz de los Emaús, que es de creyentes, se fundó en el testimonio de los hombres y nombres concretos, como tú decías, Pedro, de esta piedra edificaré mi iglesia, Juan, o sea, todos los apóstoles son nombres concretos y fueron reconocidos y perseguidos como cristianos. Cristianos viene de Cristo. Y pasaron años predicando. Después viene Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso, el gran perseguidor que estuvo presente en la muerte de San Esteban, y lleva al Asia, le lleva la palabra de Dios a los gentiles. O sea,
Este evangelio de Maús tiene que ver con esa fe y esa explosión, si lo queremos llamar de alguna manera, de nuestra fe cristiana. Y los 12 son una unidad y de ellos vienen todos los caminos que tienen que recorrer. Lo hablamos en algún programa anterior, las muertes de cada uno de ellos. Casi todos tuvieron muertes violentas. Y también saber que ellos fueron testigos de que todo esto que pasó fue real. Tanto así que la historia habla del tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos en el siglo XXI después de Cristo. Entonces, esto nos debe llenar a nosotros de orgullo, de sentirnos que somos parte, que con ese partir el pan, que es la Sagrada Eucaristía, podemos y tenemos la posibilidad de tener a Jesús con nosotros. En nuestras acciones, hay una figura muy bonita, que es la foto de la hermana Teresa de Calcuta, cómo ella escogió conocer a Jesús a través del prójimo, a través del leproso. O sea, y son cosas que las hemos visto. La Madre Teresa de Calcuta murió justo a los poquitos, el mismo día que murió San Juan Pablo II. Son seres actuales. Como tú decías, la historia de la Iglesia tiene nombres, ¿ya? Y todos los papas cumplen una misión. Pues todo parte aquí, en estas sagradas escrituras, que están relatándonos exactamente lo que está pasando. Nosotros los invitamos, hermanos, para que lean la Biblia, se acompañen ahora hay muchos libros que nos permiten interpretar un poco en idioma nuestro nuestra religión. Algunos dicen que leer la Biblia es muy complicado porque es un libro muy grande. Pero ¿saben qué? Si yo tuviera que leer la historia de mi vida, ¿la leería o no la leería? Si yo tengo que leer la historia del Ecuador con todos sus presidentes y todos los problemas que hay, ¿la leo o no la leo? ¿Y por qué no voy a leer la historia de mi religión? Porque me llamo católico, cristiano, pero no voy a misa los domingos. Entonces, yo creo que este evangelio nos deja cosas muy interesantes. Hay que leerlo en detalle, leerlo y releerlo para poder entender, porque entre líneas encontraremos el misterio de nuestra fe y sentiremos ese yo soy católico porque sé de dónde vengo. Mancheco, la comió. Perdón. Bueno, les leo rápidamente porque estamos un poquito ya cortos con el tiempo. Las palabras del Santo Padre Francisco, el Papa, de el 18 de abril del 2021. O sea, estamos hablando ya hace 3 años. Es muy bonito a propósito de esta celebración de este Evangelio durante el tiempo de Pascua. Dice, ahora, en el cenáculo, Cristo resucitado se presenta en medio del grupo de los discípulos y los saluda, diciéndole la paz con vosotros. Sin embargo, ellos estaban asustados y creían ver un espíritu. Así lo dice el Evangelio. Entonces Jesús, para convencerlo, les muestra las llagas de su cuerpo y les dice, miren mis manos y mis pies, las llagas, soy yo mismo, palpadme. Y para convencerlos también, obviamente para que vean que es un humano y el humano necesita comer,
continúo con las palabras del Papa, les pide comida y la come ante la mirada atónita de ellos. Hay un detalle aquí en esta descripción. El Evangelio dice que los apóstoles, por la gran alegría que sentían, no acababan de creer. Era tal la alegría que tenían que no podían creer que fuera verdad. Y un segundo detalle, estaban atónitos, asombrados, asombrados porque el encuentro con Dios siempre te lleva al asombro. Va mucho más allá del entusiasmo, más allá de la alegría. Es otro tipo de experiencia. Y estos estaban muy alegres, pero una alegría que les hacía pensar, no, esto no puede ser verdad. Es el asombro de la presencia de Dios. No olvidéis, perdón, no olvidéis esto, estado de ánimo, siempre, que es tan hermoso. Bonitas palabras. Martín. Bueno, hermanos, nos estamos quedando ya sin tiempo. Agradecerles porque están en nuestra onda, en este programa, y pedirles que lean la palabra, que se contagien de la alegría de que Jesús está vivo y que podamos seguir adelante en todo lo que nos propongamos. Nada pasa por casualidad, todo pasa por la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga y si Él lo permite nos veremos el próximo día, viernes. Bendiciones de mi parte. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, tengan todos un bendecido fin de semana, una bendecida semana venidera y celebren, regocíjense. Es tiempo de Pascua, es tiempo de celebración por esta gran buena nueva, que hay vida, hay otra vida después de esta y Jesús nos enseña con el Evangelio de hoy, la prueba fehaciente. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.